Mira, pues la parte importante de esta presentación es, pues más que nada orientarlos en qué temas hay que estudiar, en qué temas hay que poner énfasis, porque de alguna manera, pues sucede que en el caso del examen Ceneval, pues hay que manejar rápido lo que es pues de alguna manera los ejercicios. Tenemos muy pocos minutos para, digamos, contestarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera viene? Pues química general. Química general, yo, lo he analizado y viene muy poco el aspecto de que calcules como tal números de oxidación. En algunos casos sí viene, pero ha de ser una o dos preguntas en donde te dicen quién se reduce y quién se oxida generalmente, o en otras palabras, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Al mismo tiempo, yo aprovecho, también tienes que revisar lo que es un balance de reacción por tanteo, ya que todos los problemas del Ceneval que te puedes encontrar te van a preguntar sobre algo de estequiometría. ¿Cómo te das cuenta? En realidad sería balance de materia con reacción química, pero simplemente eh, te dicen que entran dos reactivos y se convierten a un producto. Tú lo puedes ver como un balance de materia con reacción química, pero desde mi punto de vista te llevaría más tiempo, es mejor rápido la estequiometría. ¿Cómo te das cuenta de que es estequiometría? Porque en los problemas te preguntan a veces, si pongo en contacto 10 gramos de cloro y, no sé, 5 gramos de hidrógeno y se produce ácido clorhídrico, ¿cuál es el reactivo limitante? Ah, pues entonces ya no hay más. O lo es el cloro o lo es el hidrógeno. No hay más, ya de ahí descartas una opción de las tres que te da el eje plus. Pero te das cuenta que es estequiometría porque si tú lo planteas como un balance de materia, también puedes encontrar quién es el reactivo limitante. Para ello, pues yo digo que analices con estos videos que tengo aquí en el link. Voy a subir este archivo y ya le das clic. ¿Cuál es la ventaja? Que le das clic a estos videos y te lleva de la mano el mismo programa de YouTube. Al término de un video ya te da la pestaña para continuar el siguiente. Entonces te das cuenta que te dicen preguntas de reactivo limitante. En ocasiones no te lo preguntan tal cual, en ocasiones te dicen cuánto reactivo queda sin reaccionar. Ah, entonces te están preguntando el reactivo en exceso. Hay ocasiones que te dicen, se llevó a cabo una cierta reacción, mezclamos tantos reactivos. Tú tienes que calcular primero el reactivo limitante, aunque no te lo pidan, porque el reactivo limitante es que el que va a imponer el rendimiento de reacción. Por ello, tú debes conocer quién es el reactivo limitante y es el que de alguna manera va a imponer cuánto de producto vas a obtener. Entonces, las preguntas del Ceneval que te puedes encontrar son: se puso en contacto tal cantidad de cloro y tal cantidad de hidrógeno y se lograron producir 5 gramos de ácido clorhídrico. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Bueno, pues para ello tú tienes que conocer el concepto, pero primero haber identificado el reactivo limitante. Entonces, con estos links que están aquí, tú puedes de alguna manera, pues darles clic y te van a llevar de la mano. En un momento te voy a mostrar cómo es que aparece en YouTube el siguiente video, ¿no? Entonces ya tienes esos conceptos. Hay otra parte del Ceneval que generalmente aplica para gases. Eso ocurre cuando tú debes de tener claro dos conceptos fundamentales, condiciones estándar para gases. Generalmente es una atmósfera, 25 grados centígrados, o las condiciones NTP, que dice normal de temperatura y presión. Cuando se refiere a normal de temperatura y presión, la temperatura que se hace referencia es 0 grados centígrados, ¿sí? Y la temperatura y la presión es una atmósfera. Hay otras condiciones, generalmente lo usan para petróleos mexicanos o en su momento cuando llevaron su curso, les comentaban que los gases generalmente se miden a 20 grados centígrados, algunos en específico, pero fuera de ello, nosotros vamos a considerar
o condiciones estándar y NTP. ¿Por qué te los preguntan en el caso del Ceneval? Y yo insisto, son esos aspectos de estequiometría. Por ejemplo, te dicen, se pone en contacto 2 litros de oxígeno con 3 litros de hidrógeno y te preguntan cuántos litros de ácido clorhídrico se forman. Es más práctico saber que un mol de cualquier gas te da 22.4 litros, o tú lo puedes calcular con la ecuación del gas ideal. Pero es más práctico y más rápido si tú utilizas pues la estequiometría en forma de gases, porque tú podrías decir, pues muy fácil, me dicen cuánto volumen tengo, me dan la presión y de alguna manera yo puedo calcular el número de moles. Teniendo el número de moles, pues trabajo la estequiometría como me la enseñaron y pues es fácil. Puedo calcular cuántos moles de ácido clorhídrico se forman y con ello, después de tener esos moles, pues convierto a volumen. Pero si lo ves desde el punto de vista del Ceneval, son 180 preguntas para un horario de 7:30 a 1 de la tarde, que es la parte de problemas, y no te da tiempo. O sea, lo mucho debes tener 3 o 4 minutos por ejercicio, y eso es demasiado. Entonces, pues por ello, aquí invito a que revisen esa parte de los volúmenes. Y bueno, como vas a encontrar en YouTube esta cuestión, pues la parte importante es que al término de cada video, o sea, ya casi al finalizar, te dice que vayas a la siguiente clase. Yo ya puse el link, digamos, madre o el link principal para un cierto tema y ya solito tú le vas a dar clic al siguiente video y ya vas estudiando pues más ejemplos, pero algo así va a aparecer. Yo aquí tengo unos ejercicios de balance redox que más que nada te sirven para encontrar o tener bien claro el concepto de óxido reducción. Y esto de alguna manera tú dirás, bueno, no me lo preguntan como óxido reducción, no, pero el hecho de que tú tengas claro cómo funciona el número de electrones, eso te lo van a preguntar en la ecuación de Nernst, calcular el potencial de un par redox. Y estos son par redox, quién se oxida y quién se reduce. Es el famoso par redox, óxido reducción. Entonces debe haber un oxidante, un reductor, y entonces ahí lo aplicas. Y en la ecuación de Nernst te piden el número de electrones, los electrones que se comparten. Por esa razón, yo ahora que doy clases de metalurgia extractiva en la universidad, pues creé una serie de videos donde tú puedes de alguna manera estudiar estos conceptos. Te digo, tal cual no viene un ejercicio que te diga, balancea la siguiente ecuación redox, no, pero si lo aplicas al cálculo de potencial de una celda electroquímica y ahí tienes que tener bien claro quién es el oxidante, quién es el agente reductor y principalmente el número de electrones que se intercambian. Por esa razón, pues puedes revisar esta parte. Ahora, no sé, ¿tienes alguna duda ahí hasta el momento? No, doctor, hasta el momento todo bien. Ok, la otra parte es balances de materia. Yo me he dado a la tarea, y ya tú le das clic a los links, grados de libertad. Eso es típico del examen Ceneval. Te preguntan los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Pues en pocas palabras te dicen una ponderación de qué tantas incógnitas tienes en un determinado proceso y cuántas serían el número de ecuaciones que puedes plantear. Si los grados de libertad son cero, quiere decir que tienes el número de variables igual al número de balances que puedes de alguna manera formar. Y por lo tanto, las variables son igual al número de ecuaciones y se dice que hay una solución. ¿Sí? Si los grados de libertad son mayor a cero o menor a cero, no puedes resolver el problema. Si son menor a cero, creo que tienes más información de lo que tú considerarías y en el otro caso, pues te hace falta información para tener claro un balance de materia, y eso es muy importante, sobre todo en destilación, en absorción, en extracción líquido-líquido, siempre te ponen trabas en el Ceneval, pero todo está en función de esto. Si tú conoces muy bien qué es una fracción mol y qué es una fracción masa, ya la hiciste.
Tienes que leer muy bien los ejercicios del Ceneval porque te pueden pedir el peso molecular promedio de una mezcla de gases, pero la composición te lo dan en fracción masa y tú sabes que lo tienes que usar en fracción mol. Entonces ahí vienen como los errores en donde uno piensa que está muy sencillo el ejercicio, pero no. Hay un detalle, fracción masa no es lo mismo que fracción mol. Y eso también sucede típicamente en problemas de destilación. Te dan la composición que se alimenta, la corriente de alimentación a la columna, pero en fracción masa. Y tú sabes que todas las balances de materia, generalmente para encontrar el número de platos, se tiene que utilizar en fracción mol. Y entonces ahí es un problema, ¿no? Otra de las cosas, ya lo habíamos comentado, como estequiometría, algo similar, pero ya aquí ya más rigurosos son los balances de materia sin reacción. Ahí generalmente entran dos conceptos, uno que se llama avance de reacción o velocidad de reacción o tasa de velocidad. No es la velocidad cinética, yo creo que ahí hay una confusión a veces en los libros, simplemente es el avance de reacción, es decir, cuántos coeficientes estequiométricos avanza una reacción, se convierte. Eso generalmente el Reclaitis lo maneja como una R minúscula, pero hay libros, por ejemplo, el Felder u otros que lo manejan con una letra que se llama G. Sea como sea, con o sin reacción química, uno tiene que tener claro el reactivo limitante y en el caso con reacción química, no olvidar el concepto de avance de reacción. Esto, por supuesto, generalmente abarca problemas en estado estacionario. Pero hay casos del Ceneval que te piden cosas en estado transitorio. Por ejemplo, que estás llenando un tanque con dos tuberías a diferente flujo, pero en la descarga está saliendo un flujo diferente, entonces hay una acumulación de líquido. Es decir, que queda en función del tiempo el llenado del tanque. Generalmente los ejercicios que te preguntan en el Ceneval es en cuánto tiempo se descarga cierto volumen de un tanque. En ocasiones te preguntan en cuánto tiempo puedes llenar un tanque con dos tuberías de entrada y una de descarga. Generalmente te preguntan en temperatura y en balance de materia, pero con transferencia de calor de una resistencia. Por ejemplo, en cuánto tiempo llegaría o alcanzaría una temperatura, no sé, de 30 grados el agua si está a 10 grados y usas una resistencia determinada. En estos links vienen ejemplos de este tipo. Y bueno, pero eso es muy importante. Entonces hay que repasar conceptos de este tipo, cómo son los procesos en estado transitorio. En termodinámica, generalmente te preguntan cosas no tan complejas y voy a hacer otro video en donde vamos a usar el formulario, cómo identificar el formulario. Desafortunadamente, el examen Ceneval no viene en orden. Es decir, a veces te dan, bueno, hay una guía de estudio y yo por eso los videos de YouTube, los videos que tengo aquí en el Drive que les comparto, vienen tal cual aparecen algunos ejercicios en exámenes, porque el orden no viene específico, no te viene una sección que diga termodinámica, porque eso sería ayudarte demasiado. Te irías al formulario y solo buscarías la parte de termodinámica y alguna de esas fórmulas tendrías que utilizar. La realidad no es así, vienen, digamos, combinados. Te puedes encontrar un ejercicio a mitad de todo el examen que sea de estequiometría. Al igual, el primer ejercicio que puede venir sea de balances. Entonces, en ese sentido, en termodinámica te preguntan regla de las fases. Es decir, la regla de las fases no es como los grados de libertad. La regla de las fases simplemente te da una idea de cuántas, sí, digamos, de qué condiciones tú tienes que conocer termodinámicamente para encontrar la fase a la que está una sustancia. Por ello se llama regla de las fases, porque puedes tener tres fases, líquido, sólido y gas. Y las propiedades termodinámicas que maneja variables, presión, temperatura. Por esa razón, aquí se calcula pues un valor en donde te dice qué variables puedes conocer, tal vez la temperatura o con la presión y ya puedes conocer un determinado
número de fases. Y de hecho de ahí viene un diagrama, que es el diagrama donde aparece el punto triple, aparece la parte líquida, la parte sólida y la parte gaseosa. Entonces generalmente en el Ceneval te preguntan ese diagrama y te dicen en tal región que hay. Hay un líquido, hay un vapor, hay un gas, hay un líquido subenfriado. Entonces, en ese tipo. En la parte de leyes de termodinámica viene mucho en el Ceneval, sobre todo calcular la entalpía de un proceso. Esto no está tan complicado porque te dan una reacción química. Ojo, no olvides únicamente balancear bien por tanteo. Por ello, insisto que en la primera parte debes conocer la cuestión de química. Y bueno, ya que balanceas, pues aplicas únicamente pues la multiplicación de las entalpías de formación. También te pueden pedir la entalpía a otra temperatura. Bueno, en la termodinámica hay una manera de calcular la entalpía de una temperatura de referencia a otra dada. Por ejemplo, a 25 grados tú la calculas, una determinada entalpía. Pero si la quieres a 80 grados, bueno, hay que sumar otra expresión. Generalmente esa expresión adicional es una integral. Entonces, para el Ceneval, tú tienes que saber integrar, pero no es necesario. Yo tengo videos, tengo material en donde te enseño a razonar. Por ejemplo, si la entalpía es exotérmica, ¿sí? Generalmente la integral, ¿sí? Va de una temperatura de referencia, 298 Kelvin, pensemos a 25 centígrados a 100. Esa es una función y por lo tanto te va a dar positivo, es una realidad, es una integral, es un área bajo la curva. Si el límite superior es mayor que el límite inferior, la integral generalmente te da positiva. Rara vez te va a dar negativo. Entonces dices, si la entalpía de referencia es endotérmica, es positiva, pues tiene que ser mayor el resultado que busco. ¿Por qué? Porque la integral es positiva, va a sumar un término. ¿Sí? Y ya descartas cosas del Ceneval, respuestas, dices, te da menor, no puede ser, te da negativo, no puede ser. Sin hacer cálculos, tú puedes encontrar la respuesta. Pero pues la idea es aquí que repases sobre todo las formas de integración. No son integrales difíciles, son integrales de potencia, por ejemplo, de x cuadrada, de x cúbica. Y bueno, la otra parte es la cantidad de calor en un proceso. Cuando son sistemas cerrados, te pueden decir cuánto trabajo entra a un sistema, eh, qué tanto aumentó la energía interna y te piden el calor. O te dicen que hay un proceso adiabático y cosas de este tipo para calcular energía interna, trabajo o calor. También tienes que tener muy claro todas las constantes de equilibrio que hay, generalmente son tres. Hay una constante de equilibrio que está en términos de la presión, que es la más utilizada por los libros, pero en ocasiones hay una constante K subíndice C. Quiere decir que utiliza la concentración molar. O hay otra K subíndice Y esa Y significa que maneja fracciones mol. Ahora, si ya conoces cómo calcular el equilibrio, tú también tienes que ser capaz de resolver la constante de equilibrio, la ecuación. Es decir, el cálculo de la constante de equilibrio te va a llevar a usar de alguna manera, pues alguna ecuación. Yo lo que hago en el Ceneval es comprobar la respuesta. Tú planteas tu ecuación de equilibrio y te van a pedir la composición o el avance de la reacción y es sustituirlo. ¿Por qué? Porque en el Ceneval no te dejan usar una calculadora que pueda resolver numéricamente pues una función y por tal motivo no puedes de alguna manera puedes utilizar paquete o software, pero sí puedes tú hacer lo contrario a partir de las respuestas que te dan, pues encontrar la constante de equilibrio, ¿no? También eso se ve reflejado en las ecuaciones de estado. Es típico que te dicen, calcula el volumen molar de acuerdo a la ecuación de Van der Waals y hay que resolver una función cúbica. Pero ¿qué puedes hacer? Pues metes la solución y la que cuadre la ecuación de Van der Waals, pues esa es la respuesta. ¿Para qué te vas a estresar más, no? También eso mismo sucede con el factor de compresibilidad. Otra parte de la termodinámica que viene generalmente es el cálculo de la presión o volumen molar. Ya no es el cálculo del factor de compresibilidad, es el cálculo del volumen y hay ecuaciones
como Schwaber-Ridley-Swan o otras ecuaciones, que de alguna manera es solo evaluar algunos valores y ya tienes la presión directamente. Pero también hay ejercicios en donde te piden leer el diagrama de factor de compresibilidad para encontrar el valor de Z, o en ocasiones diagramas de presión, volumen, temperatura para calcular pues un punto en común, si es vapor saturado, sobresaturado, sobrecalentado, si estás en un punto de mezcla líquido-vapor o si estás en una parte de líquido. Para ello se utiliza esta parte, ¿no? En la cuestión de reactores, pues sucede algo muy importante. Tú tienes que tener muy claro qué es la cinética de una reacción química, el orden de reacción, la constante cinética y algo muy, muy importante que próximamente voy a subir videos son mecanismos de reacción. Generalmente las reacciones son de orden que se dice elemental cuando ocurren, pues podríamos decir de manera hipotética en una sola etapa, pero la realidad es que ocurren en diferentes etapas, sobre todo aquellas que son catalíticas, es decir, que tienes un líquido sobre un sólido o un gas sobre un sólido, que son reacciones catalíticas. Hay una superficie de catalizador. Y entonces en ese sentido tienes que tener en cuenta mecanismos de reacción porque hay una etapa que controla. Generalmente se llaman de difusión, reacción. O en el caso de las catalíticas, generalmente ocurren porque son especiales, como por ejemplo, no sé, ley de Hinshelwood, que es un mecanismo, o otro mecanismo podría ser, por ejemplo, la absorción de Temkin, de Langmuir, y entonces ahí entran ese tipo de mecanismos. En reactores te van a preguntar mucho la conversión. ¿Cuánto se convierte dado un tiempo, una cinética? Y sobre todo el volumen que necesitas para un reactor de continuo, uno de tanque agitado o uno en este caso, que es el reactor que le conocemos como tubular o cilíndrico. En transferencia de calor, ahí te preguntan mucho lo que es la media logarítmica de temperatura. Tienes que tener muy, muy claro cuándo es en paralelo y cuándo es en contracorriente. Los clásicos ejemplos te piden el área de transferencia de calor o el coeficiente global de intercambiador, generalmente de doble tubo, donde tienes los coeficientes de transferencia por convección en el tubo interno, en la pared externa, y tú tienes que calcular el completo. También el cálculo del factor de ensuciamiento, el cálculo del porcentaje que disminuye la transferencia de calor cuando el coeficiente de ensuciamiento es muy grande, ¿no? También calcular el tiempo de operación o el momento en el que debes cambiar o limpiar el intercambiador. En el caso de evaporadores, es muy importante revisar evaporadores de simple, doble y triple efecto. Los que vienen en el Ceneval generalmente son de simple efecto. Ahí te preguntan el área de transferencia, en otros casos cuánta agua puedes evaporar para concentrar una determinada solución. En el caso de eso mismo, te pueden calcular o pedir cuánto vapor necesitas operar. Aquí siempre te dan tablas de vapor, así que puedes calcular la entalpía de vaporización. O en ocasiones en el formulario creo que viene una tabla, no está completa, pero te da una idea de las entalpías. Un valor muy importante se llama economía de vapor, que es la relación cuánta agua le puedes evaporar a una determinada solución dividido entre la cantidad de vapor que utilizas para promover que se evapore. Y la otra es generalmente preguntas rápidas, como la cantidad de producto que puedo obtener de una determinada concentración. En la optimización, aquí vamos a tener que ser muy claros. El método de Newton-Raphson, bicepción, para resolver una ecuación. El Ceneval te lo pide con un método determinado, no le hagas caso, tú tomas las opciones que te dan y no importa, olvídate del método. Pero ¿dónde vienen los problemas? Cuando te dicen que maximices o minimices una función de más de una variable, eso se llama investigación de operaciones en la carrera. Y bueno, ahí sí hay que les voy a enseñar trucos sobre cómo saber cuál es el máximo y el mínimo, cómo plantear la función objetivo. Generalmente vienen varios ejercicios, sobre todo las restricciones.
Y bueno, yo les voy a enseñar el uso de Solver en Excel, cómo calcularlo y sobre todo tienen 20 días de que el examen, con todos los ejercicios que tengo del Ceneval, pues ya van a saber encontrar como que esa maña para saber cuál es la respuesta. Porque si tú te avientas todo el procedimiento en el Ceneval, desarrollas todo, te vas a llevar más de 10 minutos por ejercicio porque involucra matrices, una matriz hessiana, hay métodos especiales, ¿no? Entonces, pues es algo complicado. En el caso de transferencia de calor entra el método pinch, que es una forma de cómo a partir de una cantidad de corrientes frías y calientes, tú puedes aprovechar el calor de las calientes para precalentar las corrientes frías. Entonces ahí te preguntan cuántas unidades de servicio necesitas, cuántas de enfriamiento, calentamiento, cuál es el punto pinch que le llaman y los servicios globales. De eso vamos a ver varios ejemplos. No es algo tan trivial de calcularlo, pero no está tan complicado cuando podemos hacer algunas suposiciones rápidas para encontrar. Hay un método riguroso, sí, pero te llevarías, insisto, mucho tiempo. En control, pues viene la transformada de Laplace, hay que repasar esa parte, la sintonización, los lazos de control y los tipos de controladores, generalmente como teoría. En operaciones unitarias, todo lo de destilación, teoría, punto de rocío, burbuja, balances rápidos de una columna de destilación, cuánto fondo, cuánto producto de cabeza puedes obtener, el balance Flash, cuáles son sus ecuaciones, el método de McCabe, qué tipo de alimentación o valor de Q hay, Q igual a cero es líquido saturado, el reflujo mínimo, los platos mínimos, los platos teóricos dada una relación X veces la mínima, el balance de destilación más riguroso en un proceso bueno, en una operación. En el caso de extracción líquido-líquido, pues vamos a ver el diagrama de equilibrio triangular y rectangular que manejan algunos libros. Aquí lo sacan todo del Jankoplis, de ahí vienen los ejercicios. Balance en una etapa, es decir, que es algo más rápido, pero también en n etapas y generalmente te piden el solvente mínimo o el número de etapas para un proceso. Otra operación unitaria es la absorción. Ahí te dan los diagramas de equilibrio para calcular el número de etapas. Sería como que una operación más sencilla, porque ya trazando la línea de operación y la línea de equilibrio, solamente es trazar triángulos y ya conoces el número de etapas. Pero lo que sí te piden es calcular el reflujo mínimo y el número de etapas. En la humidificación es algo muy importante, es manejar la carta psicométrica, procesos de enfriamiento, diagramas de equilibrio, balances en una etapa, en N etapas, reflujo mínimo y sobre todo la altura de una torre. En la lixiviación es una área que últimamente han metido, pero la lixiviación es algo muy específico, es como una extracción líquido-líquido, pero muy específica. Bueno, calcular la cantidad de solvente, balance en una etapa y sobre todo el coeficiente de equilibrio de partición. Y bueno, pues con ello terminamos esta parte. Así es estudiar, organizar todo el material, pues para el Ceneval. Y ya con ello puedes lograr todo. Yo próximamente voy a subir los links, pero en el canal pues tienes la mayor parte de la información y ya puedes ir estudiando tanto aspectos teóricos como prototipos o ejemplos de ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengas de esto?